Nunca pensé que algo tan pequeño podría tener consecuencias tan grandes. Nunca imaginé que una decisión aparentemente inofensiva podría ser el comienzo de una caída sin fin. Pero lo que voy a contarte hoy no es una historia cualquiera, es una advertencia, una verdad tan poderosa que quizás te haga temblar. Un hombre, como tú, vivió su vida como si todo fuera normal, como si pudiera seguir adelante con sus pecados, sin que nada ocurriera. Vivió en la mentira, buscando placer en lo efímero, alejándose cada vez más de Dios, pensando que no pasaría nada. Pero ese pensamiento, esa indiferencia, lo llevó a una realidad que muchos temen: el infierno. No te estoy hablando de algo que le sucedió a alguien lejano. Te hablo de alguien cercano, de alguien que pensaba que no importaba lo que hiciera, porque siempre podría pedir perdón. Pero no es así. Cada pecado tiene un precio. Cada acto alejado de Dios nos aleja más de Él. Y lo peor de todo es que a veces, cuando uno cree que es demasiado tarde para cambiar, el alma ya ha caído demasiado profundo. Este testimonio no es solo una historia que se escucha en los libros o en las iglesias. Es algo real, algo que sucedió, algo que me tocó profundamente. Estoy hablando de un padre, un hombre que pasó por las mismas tentaciones que muchos de nosotros enfrentamos, un hombre que pensaba que vivir en el pecado no tenía consecuencias, que las advertencias de Dios podían ser ignoradas, y lo peor de todo es que se creyó que siempre habría tiempo para arrepentirse, hasta que ya no hubo más tiempo. Este hombre vivió su vida buscando satisfacción en cosas que solo alimentaban su carne, que lo mantenían alejado del propósito que Dios tenía para él. La lujuria, la mentira, el orgullo y el egoísmo fueron sus compañeros constantes. Pensaba que, al final, siempre podría pedir perdón y que todo se resolvería. Se decía a sí mismo: mañana cambiaré, la próxima vez lo haré mejor. Pero esos pensamientos solo lo alejaron más de la salvación. Los días pasaron, las semanas, los meses, los años, y el pecado comenzó a acumularse, uno sobre otro. Lo que antes parecía inofensivo se convirtió en una cadena que lo aprisionaba. Los momentos de arrepentimiento fueron cada vez más escasos. Las oraciones se fueron haciendo más débiles y finalmente ni siquiera le prestaba atención a la voz de Dios llamándolo al arrepentimiento. Vivió como si el tiempo fuera infinito, como si su vida fuera suya para hacer lo que quisiera sin tener que rendir cuentas. Pero llegó el día en que ese hombre ya no pudo escapar de las consecuencias de su vida. Un día, en un accidente inesperado, perdió la vida. En su último aliento, en el último momento, no hubo tiempo para arrepentirse. Y eso fue lo peor. Nunca pudo corregir sus errores. Lo que es aún más aterrador es que, al cruzar al otro lado, se dio cuenta de la verdad en su totalidad. En ese momento, vio la realidad del infierno, un lugar de sufrimiento eterno, de separación total de Dios, un lugar donde no hay retorno, donde las puertas del arrepentimiento se cierran para siempre. Lo que quiero que entiendas es que lo que ocurrió no es algo que pueda tomarse a la ligera. El pecado tiene un precio. No importa cuán pequeño o grande sea, todos los pecados nos separan de Dios. Y esa separación puede ser eterna si no nos arrepentimos a tiempo. El infierno no es una amenaza para asustarnos, es una realidad que debemos tener en cuenta. Y no quiero que pienses que este hombre fue el único, porque no lo es. Muchos vivimos como si tuviéramos toda una vida por delante, como si mañana fuera suficiente para corregir nuestros errores. Pero no sabemos cuándo llegará nuestro último aliento, ni cómo llegaremos a la eternidad. Dios, en su infinita misericordia, nos da advertencias, señales, momentos en los que nos llama a la reflexión, nos llama al arrepentimiento. Y cada vez que ignoramos esos llamados, nos alejamos más de la salvación. No es que Dios quiera castigar, es que el pecado nos lleva a un lugar donde no podemos estar con Él. El infierno no fue creado para los humanos, sino para los ángeles, caídos. Pero aquellos que eligen vivir alejados de la gracia de Dios
también corren el riesgo de ir allí. Este testimonio no es solo una advertencia para aquellos que no creen, es una advertencia para todos, porque todos podemos caer en la tentación de pensar que tenemos más tiempo, que mañana será el día en que pediremos perdón. Pero la verdad es que el tiempo es incierto. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento para cambiar, para tomar decisiones que nos acerquen a Dios, para pedir perdón por nuestros pecados y vivir de acuerdo a su voluntad. Quiero que pienses en tus propias decisiones. ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que Dios espera de ti? ¿O te has estado alejando, creyendo que no importa, que no habrá consecuencias? No te engañes a ti mismo. No pienses que lo que haces en secreto no tiene impacto en tu vida espiritual. Los pequeños pecados, las decisiones equivocadas, se acumulan y crean una distancia cada vez mayor entre tú y Dios. Y un día, quizás no habrá tiempo para arrepentirse. Hoy te hago un llamado a la reflexión. No dejes que el pecado te lleve a la condenación. No dejes que el orgullo o la indiferencia te cieguen ante la verdad. Dios te está advirtiendo. El infierno es real, y si no te arrepientes, puedes ir allí. Pero también es verdad que la misericordia de Dios es infinita, y mientras estés vivo, siempre hay tiempo para volver a Él. No ignores esa llamada, no ignores esa advertencia. Hoy es el día para hacer un cambio. Hoy es el día para buscar la salvación que solo Él puede ofrecer. Que no te ocurra lo mismo que a ese hombre. No dejes que el pecado te lleve al infierno. Abre tu corazón a Dios, arrepiéntete y vuelve a Él. Su misericordia es más grande que cualquier pecado. No esperes más, no pongas tu alma en riesgo. Dios te lo está advirtiendo. La verdad es que la vida de este hombre podría ser la de cualquiera. Todos tenemos tentaciones, todos enfrentamos luchas internas, pero lo que nos distingue es cómo respondemos ante esas tentaciones. Este hombre eligió seguir el camino fácil, el que lo apartaba de Dios, y cada día que pasaba, más difícil era escuchar la voz de Dios llamándolo. Es fácil pensar que los pequeños pecados no tienen importancia, pero en realidad, esos pequeños pecados son como piedras que se acumulan y forman una muralla que nos aleja del Creador. En muchas ocasiones, Dios nos da señales, nos habla a través de la conciencia, nos envía mensajes a través de las personas, de las circunstancias, de la palabra. Pero cuando decidimos ignorar esos mensajes, nos adentramos en un camino oscuro, donde la luz de Dios ya no puede penetrar tan fácilmente. A veces, por orgullo o por miedo, preferimos vivir en la mentira, manteniendo las apariencias de que todo está bien, cuando por dentro sabemos que algo no está bien. Es como una sombra que se va alargando poco a poco, hasta que nos consume, sin que nos demos cuenta. Este hombre pensaba que todo iría bien, que siempre podría rectificar, que siempre habría tiempo para hacer lo correcto, pero el tiempo no es eterno. La vida que nos ha sido dada es un regalo precioso que no podemos desperdiciar. Dios nos da la libertad para elegir, pero cada elección tiene una consecuencia, y la consecuencia más terrible de todas es perder nuestra alma por no haber elegido la vida en Cristo. Cuando este hombre murió, su alma fue llevada al juicio. En ese momento, ya no pudo decir, lo siento, o me arrepiento. No había vuelta atrás. ¿Te imaginas lo que sintió al ver ante él la terrible realidad del juicio eterno? Una vida llena de decisiones equivocadas, de momentos desperdiciados, de oportunidades perdidas. Y lo peor de todo, la eternidad separada de Dios. Un sufrimiento sin fin, un llanto que nunca cesa, una angustia tan profunda que no se puede describir con palabras. Lo más aterrador de todo es que este hombre pensó que aún tenía tiempo. Pensó que aún podía cambiar, que su arrepentimiento llegaría en el último momento. Pero el infierno no da segundas oportunidades. Una vez que una persona se aleja de Dios, la separación es irreversible. No hay regreso. No hay más oportunidad de arrepentirse. Por eso, es tan importante no esperar más, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.
La vida es incierta y no sabemos cuándo será nuestro último suspiro. Lo que le ocurrió a este hombre no es solo un hecho aislado. Muchas personas viven con la misma mentalidad. Ya cambiaré mañana. Mañana pediré perdón. Pero esa es una trampa del enemigo. Nos hace creer que el pecado no tiene consecuencias, que siempre habrá tiempo para arrepentirse, pero eso no es verdad. ¿Y si mañana ya no tienes tiempo? ¿Y si mañana es demasiado tarde? El tiempo no espera a nadie. Y la eternidad es para siempre. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Dios quiere que todos se salven, que nadie se pierda, pero la salvación requiere una decisión personal. No podemos vivir esperando que la gracia de Dios nos llegue sin hacer nada al respecto. La salvación es un regalo, pero ese regalo solo se recibe cuando decidimos aceptar a Cristo en nuestras vidas, cuando decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y caminar según su voluntad. No te engañes pensando que el pecado no tiene consecuencias. Cada pecado, por pequeño que sea, nos aleja más de Dios. La mentira, la vanidad, el orgullo, la ira, la lujuria, la envidia, el egoísmo, todos esos son caminos que nos llevan lejos de la luz de Cristo. Y cuando nos alejamos de Dios, nos acercamos al abismo. Es un proceso lento, pero seguro. El pecado nos va cegando, nos va endureciendo el corazón, hasta que llega un momento en que ya no podemos ver la verdad. Es por eso que este testimonio es tan importante. No quiero que tú, como este hombre, llegues al final de tu vida y te des cuenta demasiado tarde de lo que has perdido. No quiero que te enfrentes al juicio y te des cuenta de que todo lo que hiciste, todo lo que dejaste de hacer, te ha llevado a la condenación. No quiero que llegues a ese lugar donde ya no hay esperanza, donde las lágrimas nunca cesan, donde el dolor es eterno. Dios te está llamando ahora, hoy, en este momento. Él te está dando una oportunidad para arrepentirte, para volver a Él. No dejes que esa oportunidad pase. No dejes que el enemigo te engañe. No sigas viviendo en la oscuridad creyendo que todo está bien, cuando sabes en lo más profundo de tu ser que no lo está. Dios te ama, y su amor es más grande que cualquier pecado que hayas cometido. Él quiere perdonarte, pero para eso necesitas dar el primer paso, arrepentirte y pedirle perdón con un corazón sincero. No creas que el pecado es algo trivial. No creas que puedes vivir tu vida sin consecuencias. El infierno no es un mito, no es una historia para asustarte. Es una realidad y es un destino que muchos eligen sin darse cuenta. Pero tú puedes elegir de manera diferente. Tú puedes elegir la vida. Tú puedes escoger caminar con Dios, vivir en su luz, seguir su voluntad. Y si lo haces, tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo viene de Él. Dios te está dando esta oportunidad. No esperes más, no pongas en riesgo tu alma. No dejes que el pecado te destruya. Arrepiéntete, vuelve a Él y vive para su gloria. La vida eterna está esperando por ti, pero tienes que tomar la decisión correcta. No te dejes llevar por las mentiras del enemigo. El tiempo para cambiar es ahora. No lo dejes pasar. Tu alma está en juego y la eternidad depende de lo que decidas hoy. Este es el momento para hacer un cambio en tu vida. No te pierdas la oportunidad de arrepentirte y reconciliarte con Dios. No dejes que el pecado te controle. No dejes que el enemigo te engañe. El amor de Dios es más grande que todo lo que hayas hecho, y Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte. No dejes que el infierno sea tu destino. Elige la vida, elige a Cristo y serás salvo. No esperes más, es hora de tomar una decisión. No se engañen, amigos. Pensar que todo estará bien solo porque uno se arrepiente en el último momento es un gran error. El pecado no puede ser tratado como algo superficial o temporal. Cuando nos alejamos de Dios, nuestras decisiones comienzan a acumularse, y cada una de ellas nos aleja más del propósito divino para nuestra vida. Cada vez que elegimos el camino incorrecto, esa distancia crece
y se hace más difícil de recorrer. Es por eso que muchas personas llegan al final de su vida y no tienen tiempo de arrepentirse. No es porque Dios no quiera perdonarlos, sino porque ellos mismos se alejaron tanto que ya no pueden escuchar su voz. Este hombre, como muchos, pensaba que su vida estaba bajo control. Pensaba que podía seguir haciendo lo que quería, que los momentos de pecado no tendrían repercusiones. Pero la verdad es que el pecado tiene consecuencias, y esas consecuencias no solo afectan esta vida, sino la eternidad. Dios nos advierte constantemente, pero la mayoría de las veces no prestamos atención. El pecado nos sumerge en una oscuridad que nos impide ver la verdad. Nos hace creer que estamos bien cuando en realidad estamos cayendo. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado en un ciclo? Tal vez lo has intentado todo. Has intentado cambiar, pero cada vez caes de nuevo en las mismas tentaciones. Es como un peso que no puedes quitar de tus hombros. Eso es el pecado. Nos arrastra y nos mantiene cautivos. Pero Dios, en su misericordia, nos ofrece una salida. Nos ofrece una vida nueva, una vida transformada, pero necesitamos tomar la decisión de cambiar. Lo peor de todo es que este hombre, a medida que pasaba el tiempo, se fue convenciendo a sí mismo de que sus decisiones no eran tan graves. Se dijo que sus pecados no eran tan grandes como los de otros, que podía seguir adelante. Pero el pecado no tiene categorías. No importa cuán pequeño o grande sea, todo nos aleja de Dios. Ese hombre vivió en esa mentira hasta que fue demasiado tarde. La muerte llegó sin previo aviso y su alma fue juzgada. En ese juicio, no pudo cambiar lo que había hecho. No pudo retroceder el tiempo. Es increíble cómo, a veces, vivimos nuestras vidas como si estuviéramos exentos de consecuencias. Todos los días tomamos decisiones que nos acercan o nos alejan de la vida eterna. Decisiones como qué hacer con nuestro tiempo, a quién escuchar, qué ver, qué pensar. Cada elección importa. Si vivimos ignorando a Dios, si vivimos alejados de Él, entonces estamos eligiendo la condenación. No podemos vivir de espaldas a la verdad y esperar que todo salga bien al final. Una de las cosas más tristes es que este hombre, como muchas personas, pensó que el arrepentimiento era algo que podía esperar. Pensaba que siempre habría tiempo. Pero el tiempo es un bien que no tenemos garantizado. Cada día es un regalo, y lo que hagamos con ese día es lo que determinará nuestro destino eterno. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado? ¿Lo estás usando para acercarte a Él? ¿O lo estás desperdiciando en cosas que te alejan de su amor? Dios nos llama a una vida de santidad. Nos llama a ser diferentes, a vivir de acuerdo con su voluntad, a amar a los demás y a servirle con todo nuestro ser. Sin embargo, a menudo nos dejamos llevar por las distracciones de este mundo, por las falsas promesas de satisfacción que nos ofrecen las cosas materiales o las pasiones desenfrenadas. Pero al final, todo eso se desvanece. Lo único que permanece es nuestra relación con Dios. Si elegimos vivir para Él, estaremos preparados para enfrentar lo que venga, y nuestra recompensa será la vida eterna con Él. Es importante entender que Dios no está enojado con nosotros. Él nos ama profundamente. Pero también es cierto que Él es justo, y la justicia requiere que se haga lo correcto. El pecado es lo opuesto a la santidad de Dios. Nos separa de Él, y esa separación tiene consecuencias eternas. No es que Dios quiera condenarnos, es que nuestro pecado nos aleja de su presencia. Y si no nos arrepentimos, si no buscamos su perdón, estamos eligiendo permanecer en esa separación para siempre. El hombre que menciono en este testimonio pensaba que podía vivir su vida como quisiera, que su alma no estaba en peligro. Pero su ignorancia no cambió la realidad. La muerte no discrimina y el juicio no espera. Lo que más lamentó en el momento de su juicio no fue su muerte, sino no haber hecho caso a las advertencias de Dios, no haber aprovechado cada oportunidad para cambiar. Esas oportunidades, amigos, no duran para siempre. Al igual que este hombre,
muchos vivimos con la esperanza de que, de alguna manera, Dios nos dará más tiempo, más oportunidades para cambiar. Pero, ¿y si no llega ese momento? ¿Y si el juicio llega cuando menos lo esperas? Nadie puede garantizarte que mañana tendrás tiempo de arrepentirte. Por eso es tan urgente escuchar las advertencias que Dios nos da, tan urgente tomar en serio cada día y vivir con la conciencia de que el tiempo es limitado. Lo que realmente me duele al recordar la historia de este hombre es que él no estaba preparado para lo que vino. Vivió una vida en la que ignoró constantemente las señales de Dios, y cuando llegó el momento de enfrentarse a la realidad de su destino eterno, ya no podía hacer nada al respecto. La puerta se cerró para él. Y esa es la triste realidad para todos aquellos que eligen ignorar las advertencias de Dios. Pero aquí hay algo que quiero que entiendas. Mientras estés vivo, hay esperanza. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán profundo esté tu pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonarte si te arrepientes de corazón y vuelves a Él. Él no te rechaza. Él te recibe con brazos abiertos, listos para sanarte, restaurarte y transformarte. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo que te dicen que ya es tarde, que ya no puedes cambiar. Eso es falso. Cada día es una nueva oportunidad. Cada momento es una oportunidad para volver a Dios. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacerlo solo. Dios te da su Espíritu Santo para que te ayude, para que te guíe, para que te fortalezca en tu camino de fe. Sé que puede ser difícil, sé que muchas veces caemos y sentimos que no somos dignos del perdón de Dios, pero eso es precisamente lo que hace su gracia tan increíble. Él no espera que seas perfecto, solo que vengas a Él con un corazón sincero. Si haces eso, Él te perdonará y te renovará. No importa lo que hayas hecho, Dios te ama y quiere que vivas con Él para siempre. Si estás leyendo estas palabras, quiero que sepas que no es por casualidad. Este mensaje es para ti. Dios te está dando una oportunidad ahora mismo para cambiar tu vida. No dejes que el pecado siga controlando tu destino. Haz hoy mismo la decisión de rendirte a Él, de entregarle tu vida y de seguir su camino. El futuro está en tus manos y el tiempo de cambiar es ahora. Dios te está llamando. ¿Lo escucharás? A medida que sigo reflexionando sobre esta historia, me doy cuenta de que el dolor más profundo de este hombre no fue el sufrimiento físico, ni la soledad del juicio, sino el remordimiento. Él pudo haber cambiado, pudo haber tomado otro camino. La gracia de Dios siempre estuvo a su alcance, pero la ignoró. Y eso es lo que más duele. Saber que pudiste haber hecho algo para evitarlo, y sin embargo, no lo hiciste. Quizás, al escuchar esta historia, pienses que esto es algo que le ocurrió a alguien lejano, que no tiene nada que ver contigo. Pero permíteme decirte que esta historia es universal. Esta es la historia de todos nosotros. Todos enfrentamos las mismas tentaciones, las mismas luchas, y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, debe tomar una decisión: seguir a Dios o seguir nuestras propias pasiones. Dios no nos crea para que vivamos en pecado. Él nos creó con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un llamado divino, una misión que cumplir. Sin embargo, vivimos en un mundo que constantemente nos aleja de ese propósito. Las distracciones están por todas partes. La cultura moderna, los placeres temporales, los engaños del enemigo nos apartan de la verdad. Pero debemos recordar que estas cosas son solo un velo que cubre nuestra visión de la eternidad. Lo que verdaderamente importa es lo que hacemos con el tiempo que se nos ha dado. A veces, el pecado se presenta en forma de pequeñas decisiones, como pensamientos egoístas, mentiras piadosas, la indiferencia hacia las necesidades de los demás. Otras veces, el pecado es más obvio: el odio, la envidia, la lujuria. Pero lo que muchos no entienden es que, sin importar su tamaño, todos los pecados nos separan de Dios. Un solo pecado nos aleja de su presencia, y esa separación es lo que nos lleva al juicio.
Este hombre pensaba que podía seguir ignorando su vida espiritual, que las cosas no serían tan malas. Pensaba que el tiempo lo curaría todo, que la vida seguiría adelante, sin importar lo que hiciera. Pero la muerte llegó sin previo aviso, y con ella llegó el juicio. En ese momento, ya no había marcha atrás. El pecado que había acumulado a lo largo de su vida era como un peso que no podía llevar más. Estaba bajo el yugo de su propia elección. Es difícil imaginar la desesperación que sintió al darse cuenta de que su alma estaba condenada. De haber sabido la verdad, habría hecho todo lo posible para cambiar, pero ya no había más oportunidades. La eternidad es un lugar de decisiones que no pueden deshacerse. Los caminos que elegimos hoy tienen un impacto eterno. Es por eso que este mensaje no es solo para el hombre de esta historia, sino para todos, nosotros. Escucha, no dejes que llegue el día en el que te arrepientas de no haber tomado en serio la voz de Dios. Dios nunca nos abandona. Él siempre nos da oportunidades para volver a Él, para arrepentirnos y cambiar. Pero nosotros, en nuestra necedad, a menudo ignoramos esos llamados. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, que podemos seguir viviendo como si nada. Pero el tiempo es un bien que no podemos recuperar. Cada segundo que pasa es una oportunidad que ya no volverá. ¿Estás utilizando bien tu tiempo? ¿Lo estás invirtiendo en lo que realmente importa? Dios nos llama a usar nuestro tiempo para su gloria, para ayudar a los demás, para vivir según sus principios. En el momento del juicio, este hombre deseó poder retroceder, pero lo único que podía hacer era lamentarse por las oportunidades que había perdido, por los momentos que no aprovechó para arrepentirse. Es una sensación devastadora saber que ya no hay más tiempo, que el destino ya está sellado. Y lo peor de todo es que no es necesario llegar a ese punto. No tienes que esperar a estar al borde de la muerte para cambiar tu vida. Puedes hacerlo ahora, mientras aún tienes tiempo. Las Escrituras nos enseñan que hay una puerta abierta a la salvación. Esa puerta está en Cristo Jesús. Él es la única manera de alcanzar la vida eterna. No hay otra forma. No hay otro camino. Todo lo demás es mentira. Todos los demás caminos nos conducen a la destrucción. El pecado es el enemigo de nuestra alma, y el único remedio para el pecado es la sangre de Cristo. Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, para que pudiéramos ser libres, para que no tuviéramos que enfrentar la condenación. Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Dios está tocando tu corazón. Él te está llamando a salir del pecado, a arrepentirte y a volver a Él. El pecado ya no tiene poder sobre ti si decides entregarle tu vida a Cristo. Él te dará una nueva vida, una vida en abundancia, una vida llena de paz y de propósito. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas ido. Cristo vino a salvar a los perdidos, a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Este es el momento, amigo mío. No pongas excusas. No sigas viviendo en la oscuridad. La luz de Cristo está disponible para ti, pero tienes que dar el paso. Tienes que tomar la decisión. No te dejes engañar por la idea de que tienes tiempo. La muerte no avisa, el juicio no espera. La única oportunidad que tienes es ahora. Si estás esperando el momento perfecto, quizás nunca llegue. No lo postergues más. Este hombre, al llegar al infierno, vio con horror lo que le esperaba. Un lugar de oscuridad, de sufrimiento eterno, de separación de Dios. Y aunque en su desesperación lloró y gritó por ayuda, ya era demasiado tarde. El infierno no es un lugar donde se pueda pedir perdón. Es un lugar donde la misericordia de Dios ya no está presente. Es un lugar donde la oportunidad de arrepentirse ha pasado. Es por eso que cada día es tan importante. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para tomar decisiones que nos acerquen a su voluntad. Si te arrepientes hoy, si decides seguir a Cristo, Él te perdonará. Él restaurará tu vida, te sanará y te dará la paz que tanto anhelas.
La vida eterna es un regalo, pero solo se recibe cuando estamos dispuestos a aceptarlo. Amigos, no sé cuánto tiempo más nos queda en esta vida. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que mientras estemos vivos, siempre hay esperanza. Dios no está dispuesto a que nadie perezca. Él quiere que todos se salven. Y esa salvación está al alcance de todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en su Hijo, Jesucristo. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida. No dejes que el pecado te controle más. Dios te ha dado todo lo que necesitas para ser libre y te está llamando a vivir para Él. ¿Responderás a su llamado